Pasa a vosotros, hermanos y amigos, el pastor Gamaliel transmitiendo desde Mexicali, Baja California, México, con la pregunta: ¿hay un solo mediador entre Dios y los hombres? ¿O hay 18 mediadores más los que se quieran añadir según la luz del mundo? Les informo a todos nuestros hermanos y amigos que estoy haciendo un escrito. Estoy estudiando la doctrina de la Iglesia de la Luz del Mundo. Es una doctrina muy torcida, muy chueca, y que básicamente ha usurpado el lugar de Jesucristo como el Salvador. Les voy a leer un pedacito de lo que estoy escribiendo y que lo voy a poner gratuitamente en PDF, una especie de librito, ¿no? Para definir la doctrina. Se llama Notas sobre la historia y doctrina de la Iglesia de la Luz del Mundo, columna y apoyo de la verdad, noviembre de 2019. Esta es la introducción. La doctrina de esta iglesia se fundamenta en la usurpación del papel mediador de Cristo para entregárselo a un apóstol vivo en la tierra, dando como resultado que la fe en Jesús no es suficiente para que los hombres se salven. Se necesita al apóstol vivo para tu salvación, dice la luz del mundo. Los resultados en la práctica de esta usurpación es: número 1, no hay un solo mediador entre Dios y los hombres, sino muchos. 18 en este caso, ¿no? Porque ellos dicen que los apóstoles eran mediadores. Estamos hablando de 12 apóstoles, muere uno, se añade Matías, ya van 13. Luego ellos añaden a Pablo, a Bernabé y por supuesto a los 3 Joaquines. Ellos llevan 18 apóstoles contados y pico. Los que el Señor quiera añadir, por supuesto, van a ser de la familia Joaquín. Entonces, la Iglesia, la Luz del Mundo, presenta no un solo mediador, sino 18 mediadores y pico. Imagínate tú. Número 2, ellos dicen que, por lo tanto, no es un solo el que intercede. No es Jesucristo el que intercede por nosotros los creyentes ante el Padre, sino definitivamente aquellos 12 intercedían, aunque esto no te lo dicen, pero tú lo preguntas de forma inteligente, y ahora te dicen que en su tiempo Eusebio intercedió por la iglesia, luego Samuel, y por supuesto ahorita el que intercede por los creyentes ante el Padre es Nazón. Entonces tenemos a un Cristo que intercede arriba del cielo, pero un intercesor también aquí abajo. Y cuando se les muera, pues tendrán que buscarse otro, ¿no? Y número 3, quiero resaltar aquí la mentira. Ninguno de los supuestos intercesores dio su vida en la cruz del Calvario por ti. Quiero que me acompañes a leer. Te voy a ofrecer 3 textos. Vamos a examinar 3 citas. Primera de Timoteo 2, 5 y 6. La segunda cita es Hebreos 9, 15. Y la tercera cita es Romanos 8, 34. Hay más citas de la Biblia, pero estas 3 nos bastan para definir el problema fundamental de la doctrina de la luz del mundo. Dice 1 Timoteo 2, te voy a leer desde el verso 1 hasta el 7. Palabras del apóstol Pablo. Amonesto pues ante todas cosas que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimientos de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, quiero que subrayes la palabra todos los hombres. Definitivamente es una expresión total, ¿no? Abarcante, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Hay otros textos que definen la misma idea.
El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, anota esto, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un Dios, fíjate las partes del texto, ¿no? Hay un Dios, vamos a ponerlo en la parte superior, asimismo un mediador, es decir, está Dios y enseguida de él está un mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuáles hombres? Todos. La pregunta natural es, ¿los 12 apóstoles eran hombres? ¿Ellos necesitaban también un mediador? La respuesta lógica es, por supuesto. Y hay muchas citas que yo puedo ofrecer, esto lo voy a hacer en el escrito, ¿no? Donde Pablo declara que necesita salvación, Pedro, Juan nos salvó, no por obras. Ellos se encuentran entre todos los hombres, se encuentran entre los salvados. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Punto y coma. El cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos. Otra vez, la palabra total, abarcante, Dios, verso 4, quiere que todos los hombres sean salvos. Número 2, el único que media entre Dios y los demás hombres es uno, un solo hombre, se llama Jesucristo. Y este se da en rescate por todos. Finalmente, en el verso 7, dice el apóstol Pablo, de lo que yo soy puesto por predicador. Fíjate que no se pone como mediador, no se pone como un intercesor, sino se pone como un predicador. Y claro, la verdad de la Biblia es que los primeros predicadores del Evangelio fueron los 12 apóstoles, pero no fueron solo ellos. Y fue el Espíritu de Dios el que levantó predicadores a través de la historia, y el mensaje ha llegado hasta nosotros. Entonces, yo quisiera llamarle la atención a todas las personas de la luz del mundo que han puesto su confianza en que no pueden llegar a Jesucristo directamente, sino que necesitan a un intermediario. Bueno, para todos los que no son de la luz del mundo, quiero ponerles aquí a estos intercesores, entre comillas, que se han inventado la gente de la luz del mundo. Ya te dije, la doctrina de ellos postula no un solo mediador, sino 18 mediadores. Los 12 apóstoles, se muere Judas, entra Matías, ya van 13. Y luego le añaden a Pablo, a Bernabé, son 15. Y por supuesto, finalmente le añaden a Eusebio Joaquín, también a Samuel Joaquín, y finalmente el mediador que ellos reconocen ahorita es este de la foto, Nazón Joaquín García. Bueno, para nosotros los que sabemos la Escritura y conocemos que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y que los mismos apóstoles necesitaban salvación, necesitaban redención, necesitaban mediación, se nos hace ridículo que nos inviten a poner nuestra fe en estas personas, ¿no? Estos dos ya están en el polvo de la tierra, y este está encarcelado por 26 delitos de índole sexual. Para ellos, de todos modos, es el mediador. No se pueden acercar a Cristo sino a través de esta persona. Pero yo quiero llamarle la atención
Ahora las palabras que voy a hablar son a la gente de la luz del mundo y a los que ya están dudando de esta doctrina extraña. Todas las personas van a ser juzgadas por lo que está escrito en la Biblia, y aunque la gente de la luz del mundo te haya enseñado que no debes de leer la Biblia por ti mismo, sino que debes de poner tu confianza en los Joaquines, ellos te van a enseñar la doctrina. Yo quiero decirte que de todos modos los Joaquines citan la Biblia para legitimarse, ¿no? Ellos nunca te van a citar sus propias palabras, ni te van a citar el Corán. Los defensores de ellos, los que pretenden decir que Gamaliel no puede predicar el Evangelio, o no hay pastores si no los ordena Nazón, porque él es el que tiene la autoridad, citan una y otra vez la Sagrada Escritura para legitimar a Nazón, para legitimar a Samuel. Entonces, entiende por favor que no se trata aquí de escuchar lo que dice aquel, lo que dice otro. Tienes que leer la Biblia, y una simple lectura del texto, como lo estoy demostrando, hace muy evidente que hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo hombre. Se acabó. Pero cuando tú escuchas hablar a estas personas y dicen, bueno, lo que pasa es que usted no entiende que el Señor los designó a ellos, el que a vosotros recibe, a mí recibe, y el que recibe, a vosotros recibe, recibe al que me envió. Hermanos de la luz del mundo, realmente un estudio serio, sano, desapasionado de esos pasajes que te ofrecen, te vas a dar cuenta en primer lugar que ni Pablo estuvo allí y que se trataba de visitar ciudades, ¿no? Después te vas a dar cuenta que aquel pasaje de Hechos 13:47, te he puesto por salvación hasta lo último de la tierra, se lo dijeron a Pablo, o él lo toma como que fuera profecía para él, y en este caso al que lo acompañaba. Pero eso no fue para Eusebio. Es decir, no estaba ni Eusebio, ni Samuel, ni Nazón. Ahora, los saltos mentales que a ti te enseñaron a hacer, no, pues se refería al apostolado y ellos son apóstoles. Hay todo un espacio que tienes tú que llenar con la imaginación, pero no es lo que está enseñando la Biblia, porque finalmente, si Pablo hubiese tomado Hechos 13:47 para finalmente decirse que soy yo mediador juntamente con Cristo, él lo hubiera dicho cuando le escribe a Timoteo años después: señores, no solamente hay un mediador, también yo soy mediador ahora entre Dios, entre Jesucristo y los demás hombres, porque a mí me dijeron, soy puesto para salvación, entonces ustedes sin mí no se pueden salvar. Es decir, hay todo un espacio de ideas que la Biblia no menciona y que tú te has comido, que tú te has creído. En pocas palabras, ninguna oportunidad mayor hubiera tenido el apóstol Pablo para decirles aquí, sí señores, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, pero también yo soy mediador, así que enseguidita a este texto va el apostolado, porque Él media en el cielo y nosotros abajo, y cuando nosotros muramos, se tiene que levantar uno, porque sin un apóstol vivo no hay iglesia. Todas esas serie de ideas y declaraciones no están en la Biblia, te han engañado. Yo quisiera preguntar, por ejemplo, hermano de la luz del mundo, fíjate bien, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? La que te voy a decir enseguida. Hay un solo Dios. Asimismo, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, punto y coma, el cual se dio a sí mismo. Pregunta, ¿por qué Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres? Esa es una excelente pregunta para todos nuestros hermanos de la luz del mundo, nuestros amigos. Tenemos amigos, gente que está dudando de la famosa doctrina creada de la elección.
La pregunta es, ¿por qué Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres? La pregunta primero que te tienes que hacer es, ¿el mismo Pablo es un hombre? ¿Pedro es un hombre? ¿Los apóstoles necesitaban un mediador? La respuesta es, sí, Señor, ellos también necesitaban un mediador. Eran pecadores. Número 2, ¿por qué Jesucristo es mediador? Te lo dice el siguiente verso. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Es decir, yo los voy a ayudar a todos porque yo di mi vida por todos, mi vida en rescate. Entonces, ¿por qué Jesucristo es mediador, señoras y señores? Sencillo, porque Él dio su vida en rescate por todos. Entonces la pregunta lógica que se sigue es, ¿Pablo murió por ti? ¿Pedro murió por ti? ¿Cómo Pedro puede ser mediador entre Dios y los hombres? ¿Cómo Pablo puede ser mediador si ellos no murieron por ti? Fíjate que mi pregunta de que Pablo murió por ti no es ociosa. Ya se daba en la iglesia de Corinto, no, pues yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo. Y Pablo dice, a ver, señores, ¿Pablo murió por ti? Es decir, ¿a quién perteneces? Pues la Biblia dice, comprados sois por precio, ¿no? Fíjate cómo dice en la primera de Corintios, el apóstol Pablo, solo para referirme a la pregunta que estoy formulando, ¿por qué Jesús es el mediador? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Qué cosa le da a Jesús la autoridad para ser mediador entre Dios y los hombres? Bueno, 1 Corintios 1, verso 12. Quiero decir, dice Pablo, que cada uno de vosotros dice, yo cierto soy de Pablo, pues yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Bueno, es que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y luego te dice la razón, el cual se dio a sí mismo. ¿Te das cuenta qué ridículo es decir que Nazón es mediador para que tú te allegues a Dios? ¿Te das cuenta qué blasfemia? ¿Te das cuenta qué tontería? Es decir, que había 18 mediadores, contando a los Joaquines, y cuando se les muera ese mediador, habrá que levantar otro. Es muy sencillo. Jesucristo es mediador entre Dios y los hombres porque dio su vida en rescate por todos. Por eso los puede ayudar, por eso los puede llevar al Padre, por eso los puede perdonar, por eso puede interceder. Espero que veas bien la imagen, pero fíjate como dice el texto, acompáñame, vamos a ver, vamos a tratarlo de ubicar bien. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? Esta. Porque hay un solo Dios, fíjate el primer concepto, y un solo mediador, no hay 18. Si Pablo hubiese sido mediador, hubiera dicho, no, pues yo estoy aquí también como mediador, como intercesor para llevarlos a Dios, sin mí no hay salvación. No. Pablo no toma los textos de que yo soy puesto para salvación. Aquello te lo han malinterpretado, te han engañado, porque no puede la Biblia decir que hay un solo mediador y luego a ti enseñarte que hay 18 y ahorita está Jesucristo y Nazón también.
Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, pero luego te dice la razón, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Es decir, estos todos que te está mencionando aquí, estos todos, son los mismos todos de acá, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Es más, hasta te lo voy a poner en negritas, y esto es estudiar la Biblia. Todos los hombres vengan al conocimiento de esta verdad, la verdad del Evangelio. Y entonces te la expresa. Hay un solo Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué solamente hay un mediador? Porque este mediador, este único mediador o solo mediador, tiene la capacidad para entregarse, el cual se dio a sí mismo. Aquí no dice que le quitaron la vida. Aquí no dice que lo asesinaron, que fue una víctima, no. También te lo pongo en negritas. Él da su vida por todos, tiene poder para ponerla y tiene poder para volverla a tomar. Entonces Él es el rescate por todos, incluido Pablo. ¿Por qué? Porque Jesucristo no tenía pecado. Entonces el texto se explica por sí mismo. La pregunta es, ¿hay un solo Dios? Muy bien. Y hay un solo mediador, porque Él no tiene pecado y Él va a poner su vida por las demás personas. Dijo el apóstol Pablo, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Pastor Gamaliel, ¿y entonces Pablo qué era? Predicador. Para esto yo fui constituido predicador y enviado. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Y te lo está diciendo, te lo está enseñando. Mira, te voy a leer aquí en la NTV. Pues hay un Dios y un mediador, escucha bien esto, que puede reconciliar a la humanidad. Es el equivalente a decir entre Dios y los hombres, porque el pleito de Dios contra la humanidad es que han pecado. Entonces el único que no ha pecado, al que no conoció pecado, fue hecho pecado para que nosotros, el resto de la humanidad, fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero mira qué claro está aquí. Hay un Dios y un mediador que puede reconciliar. Nazón no puede reconciliar a nadie. Samuel no puede reconciliar a nadie por la simple y sencilla razón de que él mismo es pecador. Es parte de los arruinados. Es parte de los empecatados. Y hay que entender aquí la teología chueca de esta gente. Precisamente de aquí viene por fuerza la otra doctrina de ellos, de que no hay un solo mediador, sino hay 18, incluidos los Joaquines, pues, y ahorita el que está, pues, es el Nazón, pero por fuerza tienen que enseñar que estos tres tipos no tienen pecado. Por eso en el análisis que estoy haciendo en este escrito, estoy desglosando el engaño que han hecho esta gente. O sea, por eso surge la doctrina y yo le llamo la doctrina entre dientes, porque no te lo dicen claramente, nomás lo balbucean, porque es vergonzoso enseñar
que este pobre personaje, que ya está en el polvo de la tierra, no tenía pecado. La historia dice que tenía hijos ilegítimos, hizo varias cosas malas. No se diga de este, lleno de denuncias de tipo sexual en el 97. Y ya, ¿qué podremos decir de este otro que ahorita está preso? Y hay denuncias muy feas en su contra. Pero yo quiero que entiendas, pues, que lo que separa a nuestro mediador es que no tenía pecado, que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Jesús. Mira qué bonito la NTV. Pues hay un solo Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Fíjate que de todo esto ellos por eso elaboran y tuercen la Biblia. No, pues ellos tienen el ministerio de la reconciliación. La Biblia dice que el único que puede reconciliar a la humanidad con Dios es el hombre Cristo Jesús. ¿Por qué? Sencillo, porque Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso y del cual yo fui puesto como predicador. Eso de que puso en nosotros el ministerio de la reconciliación es sencillo, nos dio la predicación de la palabra, es la palabra de la reconciliación. Lo tienes tú y lo tengo yo. Cualquiera que predica a Cristo, el único requisito es que haya sido salvo por fe, haya recibido el Espíritu Santo y él puede entonces llevar la palabra de la reconciliación. Pero tú no eres el que reconcilia. Pablo no era el que reconciliaba. Reconcíliese con Dios. Claro, a través de Jesucristo. Entonces aquí tenemos la obra de usurpación, torciendo varios textos. Fíjate cómo dice Dios habla hoy, el mismo texto, porque no hay más que un Dios, coma, y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Y luego te dice la razón, porque Él se entregó a la muerte como rescate para la salvación de todos. Pregunta, ¿Eusebio murió por ti? ¿Samuel Joaquín se entregó en rescate por ti o por mí para que digan que sin ellos no podemos salvarnos? Qué pregunta tan ridícula, ¿no? ¿Nazón murió por ti? Él era santo, él dio su vida por ti. Entonces, ¿cómo puede ser el mediador? Quiero decirte que ni siquiera Pablo puede decirse mediador. Por eso él está diciendo, hay uno solo, señores. ¿Y qué eran los apóstoles? Ministros, predicadores del mensaje. Y punto, ¿no? Pablo particularmente porque él puso el fundamento y explicó, y lo vuelve a explicar aquí, ese es el mensaje que tenemos, que Cristo murió y resucitó para darle vida a todos. Dice, para anunciar esto, yo he sido nombrado mensajero y apóstol. Y se me ha encargado que enseñe acerca de la fe y la verdad, y ya lo hizo, a los que no son judíos. Y no miento. Por supuesto, hermanos. Pablo nunca se puso él mismo como un mediador. Nunca se puso como indispensable. Él explicó el mensaje y dijo, maldito el que predique otra cosa. Aquí en el escrito que estoy elaborando y que tú lo vas a tener gratis, un pequeño librito sobre la falsa doctrina de la luz del mundo. La razón de ser mediador. ¿Por qué solo Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres? Bueno, el mismo texto te lo dice. Porque es exclusivo ese lugar. Pero el mismo apóstol te lo vuelve a decir en Hebreos 9:5.
Por eso, Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente. Fíjate que es la misma expresión entre Dios y los hombres, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. O sea, en pocas palabras, ningún apóstol es mediador, ningún profeta es mediador entre Dios y los hombres, ninguna iglesia es mediador entre Dios y los hombres. Y la razón es muy sencilla. Cristo es el que murió. Te voy a leer en la versión Reina Valera, ya para finalizar el video. Hebreos 9:5 es la misma idea, es la misma afirmación, es la misma explicación. Y fíjate, hermano y amigo, que no debes de juzgar tan duro a la gente de la luz del mundo, porque a ellos les enseñaron que ese hombre que va caminando en la pasarela tiene la autoridad para salvarte. Pues claro, por eso le hacen así, lo quieren tocar, y porque han sido engañados creyendo que la familia de los Joaquines son mediadores entre Dios y los hombres. Insisto, Pablo explicó y enseñó que hay un solo mediador. Ellos ya llevan 18. 18 mediadores entre Dios y los hombres. Totalmente falso, ridículo. Y la pregunta más legítima que podemos hacer a ese planteamiento es: ¿Nazón Joaquín murió por ti? Entonces, ¿cómo es mediador? ¿Qué clase de mediación hace ante el Padre? Porque se está hablando aquí no de invitarte a la hermosa provincia cada año a lloriquear y decir que Él te perdona los pecados, cosas que nunca Pablo tampoco hizo. Aquí se está hablando de la mediación, es decir, el pecado es el impedimento y solamente Cristo te puede llevar al Padre. Hebreos 9:5 dice, desde el verso 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció? Fíjate que viene, es el mismo orden de ideas. Él se dio a sí mismo, ¿no? Por eso es el mediador. Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso, o sea, porque se ofreció, porque dio su sangre, es mediador para que interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento necesario es que intervenga la muerte del testador. Cuando la iglesia se volcaba sobre soy de Pablo, soy de Pedro, Pablo hace la pregunta fundamental: ¿murió Pablo por ti? ¿Murió Nazón por ti? ¿Murió Samuel por ti? ¿Estás confiando en un mediador de paja, de cartón, inventado, intruso? Y en ese sentido son anticristos, son antimesías que se oponen al verdadero Cristo y finalmente usurpan su lugar. Yo soy el Salvador. Y la gente de buena fe creen que esos hombres los van a salvar. La verdad es que Nazón no se puede salvar ni a sí mismo, porque el Salvador de Nazón es Jesucristo, si se arrepiente. Entonces, ya vimos la razón de ser el mediador, pero finalmente, y en el mismo orden de ideas, Romanos 8:34,
Romanos capítulo 8, verso 34, palabras del mismo apóstol, dice así: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Es que siempre la escritura señala a la cruz. Cristo es el que murió. Pero no vayas a creer que se quedó muerto como Samuel o como Eusebio. Mas aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Una cosa ridícula es que Jesucristo, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados, dice la Biblia, se sentó a la diestra del Padre para interceder por nosotros, pero la luz del mundo dice, no podía interceder porque cuando murió Juan, Jesucristo se quedó en el cielo sentado, no podía interceder porque no había apóstol vivo en la tierra hasta 1926, que es una fecha falsa, como ya lo hemos demostrado, que nace Eusebio en Colotlán, Jalisco. Perdón, pero te han engañado. Jesucristo siempre ha estado intercediendo, siempre ha estado la esposa sobre la tierra y está esperando su venida. Y Jesucristo no necesita de ningún hombre para interceder por los hombres, porque Él no solo da su vida, una vida inmaculada, Él sí, al que no conoció pecado. Entonces Él es el mediador entre Dios y los hombres, Él es el intercesor, y Él intercede por nosotros. La Iglesia de la Luz del Mundo tiene un gran problema. Están predicando la usurpación del único y verdadero intercesor entre Dios y los hombres. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Yo estoy dispuesto a creer en Nazón Joaquín García como mediador, pero necesito que muera. Primero necesito que sea sin pecado y que por supuesto lo enseñen entre dientes, pues es algo ridículo, ¿no? Número 2, necesito que muera en la cruz y que resucite al tercer día, que se aparezca por 40 días, que ascienda a los cielos y luego que derrame el Espíritu Santo. Es algo ridículo, es algo blasfemo, y yo invito a todos mis hermanos de la luz del mundo a que dejen de poner su confianza en hombres pecadores de carne y sangre y pongan su confianza en Cristo Jesús, aunque te digan que no se puede. Escudriña las Escrituras, porque la Escritura dice todo aquel que en Él creyere, y el acto de creer no te lo da ningún hombre, ni te lo quita ningún hombre, es una decisión tuya, y es ahí que cada uno de los hombres que caminan sobre la faz de la tierra es responsable. He aquí fundo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa. Todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, será salvo. Si tú permites que alguien te engañe para poner tu creencia en un hombre mortal que se engusana, tú eres responsable. Porque la creencia es algo tuyo interno. Tu fe, ¿dónde la vas a poner? No, pues a mí me obligaron. Bueno, quizá te engañaron. Pero tú vas a ser responsable el día del juicio por el Evangelio de Jesucristo. ¿En quién pones tu fe? Y el apóstol Pablo dice que el único en el que debes de poner tu fe se llama Jesucristo. Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente video.